Hoy vamos a hablar de un tema que me andan pidiendo mucho. Hemos recibido muchas consultas en estos días. Hay muchos amigos mexicanos que se han unido a nuestra lucha y bueno, están muy interesados sobre el tema de coaching, cursos de liderazgo, desarrollo personal. Para eso invitamos a Héctor Cereza Huerto, que es un psicólogo experto en la problemática y en todo lo que es coaching sobre todo. Tiene un gran currículum, además que es un amigo que lo conozco hace bastante y en México es muy conocido por tratar estos temas. No somos muchos los que solemos hablar de la problemática. Héctor es doctor en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM, maestro en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el TEC de Monterrey, licenciado en psicología por la UAP, experto en psicología educativa, capacitación y formación, dirección y calidad educativa, educación superior, investigación cualitativa, diseño curricular, instrucción de e-learning, abuso psicológico, persuasión coercitiva y sectarismo. Muy buen currículum tiene Héctor. Así que bueno, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, Pablo, me da mucho Muy bien, gusto Pablo, me da saludarte, mucho estar contigo, gusto saludarte a la saludarte, estar distancia. contigo, saludarte a la distancia. Lo mismo, Héctor. La verdad que te agradezco porque cada vez que hay que hablar del tema, te convoco y lo haces con mucha alegría, mucha vocación y la verdad que es muy importante que desde la salud mental, profesionales reconocidos hablen de la problemática. Sabemos que el tema de las técnicas de persuasión coercitiva se infiltran dentro de un montón de actividades. Una de ellas es el tema de los cursos de liderazgo, desarrollo personal, el coaching, que tiene estas técnicas de persuasión coercitiva que utilizan dentro de las organizaciones coercitivas. Mucha gente a veces tiene la duda, pero ¿son todas organizaciones coercitivas? ¿Son sectas? Bueno, básicamente lo que hay que decirle a la gente es que se utilizan las técnicas de persuasión coercitiva en mayor o menor nivel que dentro de las organizaciones coercitivas que se conocen, que son, digamos, de sometimiento absoluto, pero me ha tocado ayudar a gente que había sido captada por organizaciones dedicadas al coaching exclusivamente y realmente reunía las mismas características que cualquier grupo coercitivo de los más peligrosos. Así que es importante destacar esto y además que el coaching en estos últimos años se ha ido expandiendo de tal manera que tenemos coaching de todo tipo, o sea, coaching aplicado al deporte, donde te dicen que si sos el patadura del barrio, va a haber un motivador que te va a transformar en Messi y vas a jugar mejor que Messi, que Maradona juntos. Tenés motivadores personales que dicen que te vas a volver rico, que ellos te van a dar un maletín con herramientas que vas a salir a la vida y de trabajar en el McDonald's vos te vas a hacer millonario. Hay chicos que no han terminado los estudios primarios o secundarios y los ves dando charlas de Bitcoin, monedas, temas financieros de la bolsa. Y bueno, desde la habitación de los padres, con un traje que evidentemente se lo han comprado los padres, y para dar una imagen y captar a otras víctimas. La realidad es que se ha expandido tanto por falta del control del Estado, que esto lo estamos viendo que inclusive se ha expandido a las universidades, donde muchas universidades, digamos, con una falta de ética total, están incorporando en pseudo carreras, porque no son carreras oficiales, sino que son como cursos, como seminarios. La realidad es que vieron una buena neta, una buena beta ahí para lucrar. Entonces, de todo esto vamos a hablar con Héctor. Nosotros hemos planificado. ¿Qué es el coaching, Héctor? Te lo dejo a vos para que lo desarrolles. Todo, para casarse, para divorciarse, las combinaciones que se pueden diseñar son cualquiera que puedan imaginar con este anglicismo. Entonces, es una técnica, no es un saber, no es una disciplina, no es una ciencia. A veces, sabes que he escuchado de los coaches y sus defensores, dicen un cliché, ellos dicen que coaching no es terapia, que coaching no es aconsejar, es acompañar, que coaching no es quiebre, es reconstrucción y más balbuceos ideológicos. La verdad es que cualquier saber que se define por negación es una moda, es una intrusa, yo diría que la mejor definición de coaching, Pablo, es un dispositivo creado a propósito por el neoliberalismo, por este modelo económico,
que se ha vuelto muy popular gracias a estas ideologías actuales de nuestro tiempo, posmodernistas, en donde todo el mundo quiere buscar trampolines para el cambio personal, bálsamos para el bienestar, para el performance, pero lo que no saben es que pues el coaching lo único que hace, independientemente del tipo, aunque se digan profesionales, certificados, lo único que hacen es reducir la subjetividad humana a ecuaciones operativas de entrenamiento personal, a un narcisismo exacerbado, a una visión muy pragmatista de la mente. Y pues yo te diría realmente que el coaching ha funcionado, entre comillas, porque tiene un excelente marketing, porque se ha industrializado de manera muy inteligente, porque lo que ofrecen son a veces productos tangibles, a veces productos intangibles, y no les importa cometer en el proceso un montón de delitos. Tú hablabas hace un momento de uno, intrusismo profesional, que bueno, el delito aquí en México se llama usurpación de profesión. Y puede haber otros tantos, fraude comercial, sí, claro, abuso de confianza, exactamente. Y fíjate que el delito, el que no es delito. Lo que yo le decía a Héctor recién es que tenemos ejercicio ilegal de la medicina, fraude, estafa, lavado de activos, evasión fiscal. Y lo más grave que un montón de gente no ve es que están trabajando sobre la salud mental, sea mínimo o lo que sea, producen un daño psicológico. Entonces, eh, realmente es muy grave cuando se atenta contra la salud, más que el fraude económico, ¿se entiende? Y desgraciadamente eso no es un delito. El abuso psicológico en México, por ejemplo, y en buena parte de Latinoamérica, tú lo sabrás, no está catalogado como un delito. El único país que ha sido punta de lanza, además de Argentina, es Francia con la ley Abbott-Picard, en donde pues elaboró todo un marco legal para tratar de funcionar como ley anticulto para varias modalidades de Claro, ellos, entrenamientos. ellos Con... le llaman sectas y derivaciones sectarias. Así es, Por lo cual exactamente. nosotros estamos en contra de eso porque la realidad que yo aprendí mucho de esa ley, ¿eh? Aprendí mucho y fueron mis inicios para desarrollar nuestro proyecto y mejorar lo que era. La realidad que tuvimos que desarmar todo ese proyecto y volverlo a armar, pero las bases y los términos eran que es lo más importante para llevar adelante un proyecto de ley y que nadie te diga, che, pero sectas, bueno, nosotros lo que hicimos fue crear un término adecuado vinculado a a la sanidad y luchar por el resguardo de derechos más que nada. El resguardo de los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del animal y la sanidad. Que lo que hace la ley Aubin-Picard de Francia, esto no lo toca. La ley Aubin-Picard es de ataque a estas sectas y a las derivaciones sectarias. Entonces, cuando uno dice al ataque, nosotros que la gente que piensa, sectas, uy, cultos, creencias, y la realidad es que nosotros no perseguimos las creencias, ni los cultos, ni las religiones. Nosotros lo que perseguimos primero es que se resguarden los derechos de las personas. Y segundo, que no se vulneren los derechos, que es lo más importante. Después todo lo demás, la gente es dueña de creer en lo que quiera, nosotros no tenemos nada que ver con esto. El tema es que lo que decía Héctor, estamos en un nivel de impunidad total en la cual el Estado ha dejado un espacio tan vacío, que cualquiera hace lo que quiere. Antes, yo me acuerdo cuando era chico, cualquier consultorio clandestino donde una persona decía sanar algo, le podías hacer una denuncia y enseguida iban y lo metían en cana, porque la realidad los límites son claros. Se fueron corriendo los límites. ¿Por qué? Porque te venden que todas estas prácticas New Age son positivas, sanan, y la realidad es que no es así. ¿Sabes por qué? Si es importante decirle a la gente que varios de estos grupos sí constituyen una secta o una derivación sectaria, porque el concepto, la definición secta, hay que dejarles claro que nosotros no la usamos para ofenderlos o para descalificarlos.
Secta es un término que ustedes pueden encontrar en disciplinas como el derecho, como la psicología social, como la filosofía, por supuesto como la teología. La sociología también utiliza el término secta. En nuestro caso, para mayor practicidad, secta es un grupo, un tipo de grupo, pero con una estructura y una dinámica muy peculiar, una dinámica dañina, una dinámica que eventualmente va a derivar en afectaciones serias a la salud mental. No, un grupo no se define como secta en función eh, de su, ¿cómo decirlo?, de sus contenidos, es decir, puede haber sectas comerciales, sectas educativas, sectas políticas, sectas terapéuticas. eh, eh, Más bien una secta se define en función de sus prácticas de persuasión coercitiva, es decir, que lo que pasa adentro son una serie de fenómenos, como por ejemplo, el líder tiene la autoridad suprema, estos líderes tienden a ser carismáticos, narcisistas, manipuladores, seductores profesionales, dominantes, decididos. Paulatinamente el grupo se va convirtiendo en el espacio que sustituye otros grupos como la familia, como la pareja, los compañeros de trabajo, las amistades. Hay, por supuesto, un interés exclusivamente económico, hay enrolamiento comercial, hay multiniveles. Estos líderes son mesías autoproclamados, gurús, dedicados a la sanación, dicen tener una misión especial en la vida. eh, y sobre todo en la secta hay un totalitarismo ideológico, es decir, se intenta controlar el comportamiento de sus miembros a través del lenguaje, a través de la señalética, a través de su vestimenta, a Exactamente, las través de técnicas de control. lo que deben comer. Exactamente, entonces ahí manejan una doble moral, eh, se creen elegidos, y de hecho lo que estoy mencionando se conoce desde hace muchos años como los criterios de Robert Lifton. Entonces, que siguen siendo vigentes y que nos permiten configurar a un grupo como secta: el control del medio, la Claro, manipulación pero ¿cuál mística, la es el...? directa. Yo te explico el problema que nosotros tuvimos desde que arrancamos la lucha. Que el término sectas está cargado de un tema peyorativo, negativo, que se lo Claro, vincula mucho al tema ideológico, al tema de las creencias, al tema de las religiones. Entonces nosotros, antes que alguien nos diga, dijimos, la verdad que ese término no aplica, porque la realidad es que el término secta se puede aplicar tal como vos lo dijiste, que en un momento cuando yo empecé hace como 30 años atrás, se había tratado de hacer una diferenciación entre el término sectas y el término sectas destructivas. Se había aplicado sí, el claro, sectas destructivas como para decir, hay un montón de sectas, que pueden ser sectas comunes como un grupo de gente que se junta a compartir algo, pero no son sectas destructivas. Entonces, la realidad que era un término que no ayudaba, era dudoso. Entonces nosotros lo que dijimos es líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Nosotros básicamente lo que decimos es definir las técnicas de persuasión coercitiva, la operatoria y las técnicas empleadas para captar y para someter a la víctima. Entonces, nosotros después, por supuesto, si vos tenés un proyecto de ley, podés enumerar detrás de qué camuflaje se pueden esconder para actuar. Pero las técnicas de claro, captación y sometimiento son siempre las mismas. Y no interesa si son, no me interesa mucho definir los camuflajes. ¿Por qué? Porque a través de todos estos años de lucha, nosotros nos hemos encontrado con camuflajes insólitos. O sea, estas ujú, técnicas de persuasión coercitiva se pueden utilizar en cualquier ámbito y con cualquier tipo de camuflaje. Lo hemos visto en grupos de anime para chicos, lo he visto en movimientos de índole que pelean por el tema del calentamiento global, por el feminismo, lo hemos visto en un montón de movimientos que vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, hay técnica. Entonces, lo que define un grupo, como decía Héctor, son las técnicas de persuasión coercitiva que son utilizadas para captar y someter. Entonces nosotros, básicamente las derivaciones, cuando en Francia habla de derivaciones sectarias, nosotros hablamos de la utilización de técnicas de persuasión coercitiva para vulnerar derechos. Entonces somos
nos apegamos más al derecho, a la sanidad, a las ciencias. Entonces, como que no. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno dice secta, Héctor y yo sabemos de lo que hablamos, pero cuando vos vas a hablar con un juez, con un abogado, con alguien que no está en el tema, te dice, y bueno, pero ¿dónde está eso? Como me decís de qué es una secta. ¿Quién va a decir quién es una secta? ¿Vos lo vas a decir? ¿Lo voy a decir yo? Entonces, si vos decís, ¿cómo es la ley de trata de personas? Se fue modernizando la legislación. Entonces, la trata de personas se ha modernizado y por primera vez en los códigos penales de un montón de países donde la ley de trata ya está aplicada, se aplica la coerción psicológica. Entonces, eso a nosotros nos dio una gran herramienta para combatir a muchas organizaciones coercitivas, que son muchas de las peores, que someten al 100% a sus víctimas, que hay trata de personas. Pero no estamos yendo contra un delito propio, porque esto es más grave que la trata. O sea, no quiero desmerecer, pero el conjunto de técnicas de persuasión coercitiva dentro de una organización coercitiva llevado al delito de la trata es una trata totalmente agravada donde se somete al 100% a la gente. Y no hablamos de una o cinco chicas captadas o 10, hablamos de cientos, a veces de miles de personas que están siendo esclavizadas, sometidas sexualmente, laboralmente. Y esto está demostrado. Yo hace 10 años aquí en Argentina me peleé, tuve un entredicho con una mujer que le estaban dando mucha cámara por el tema de la trata, que nosotros hace un montón lo pedíamos, y le pedía que por favor que hable de las organizaciones coercitivas que son la fuente de la trata, porque hablamos de fuentes de cientos y miles de personas que están esclavizadas o sometidas. Y bueno, a través de los años, con las denuncias que hemos realizado y con las organizaciones coercitivas tratantes que hemos logrado desbaratar, la justicia y los organismos dedicados a la trata se dieron cuenta que no era como decían muchos, porque esto era lo que yo te venía diciendo, Héctor. Antes se veía que había blanco, negro, pero había un gris. ¿Por qué? Porque se metía el Sí, tema de las sectas, las creencias, las religiones. Entonces nosotros dejamos claro que las organizaciones coercitivas son de índole criminal y los cultos y las religiones que no vulneran derechos no tienen nada que ver en esto. Entonces, o es blanco o es negro. Y esto es lo que afortunadamente hace unos días desde Protex, que es el organismo de fiscalías acá especializadas en trata, federal, de Argentina, me decían que gracias a nuestra lucha ellos lograron concientizar y aprender que lo que nosotros decíamos era 100% real. ¿Es blanco o es negro? ¿Son organizaciones claro. coercitivas criminales o son religiones o cultos de bien? Entonces, esto es importante aclararlo. Ok. Acá estaría bueno, ¿cuál es el origen del coaching? Porque esto es medio... Viene de Estados Unidos, seguro, eso no tengo duda. El coaching a secas, sí, como técnica, pero el coaching coercitivo, que es el que realmente tiene la deriva sectaria, Te hago una ese consulta, tipo de antes de coaching, avanzar. sí, Para claro. vos, ¿hay dos tipos de coaching? ¿Hay uno que es bueno y uno que es malo? O sea, No, uno que es coercitivo y el otro no? ¿O es uno menos que el otro? los dos son Ah, bueno, coercitivos, ahí está. los dos son dispositivos que individualizan los problemas Me parece que sociales, vos que le hacen estabas entrega a haciendo las una personas. diferenciación entre el que es motivacional y que no es tanto Ujú. multinivel donde entierran a la gente en cajones para combatir el temor y los golpean. Sí, ese coaching, vamos a decir que es el coaching que es manipulador, es un mecanismo para individualizar los problemas sociales, que piensa que la mente es una especie de stock, es decir, de librero donde se le dice a las personas, ¿qué quieres? ¿Más autoestima? Ok, Mm. ten autoestima. Más motivación, quieren las empresas más motivación. ¿Quieres ser emprendedor? Sé emprendedor. Entonces, para efectos prácticos, realmente, Pablo, coaching coercitivo, eh, no hay el menos malo. O sea, realmente los dos tienen su grado de Bueno, usurpación, básicamente lo que le decimos a su... la gente, o sea, que cuando se aplican técnicas de persuasión coercitiva en menor o mayor medida, los daños están, sean menores o mayores. Inclusive siendo menores, lo que vos le estás generando a las víctimas es un daño a la racionalidad, a la autocrítica, al sujeto como persona única
Y esa persona por ahí, en entrar en un curso de coaching que tenía mínimas técnicas de persuasión, lo pueden llevar a caer o a ser, no a caer, perdón, a ser captado por una organización coercitiva mucho más peligrosa. Entonces, hay que tener cuidado. Yo hago esta comparación siempre con muchas pseudoprácticas coercitivas como el tarot, la astrología, la evidencia, las constelaciones familiares, todas estas pseudoprácticas que mucha gente dice, pero Pablo, si no me, ¿qué me va a hacer? Si es algo es inofensivo. Y no, la realidad que no. Yo he visto matrimonios separados, familias destruidas, gente que le ha robado todos los bienes a través de esta manipulación psicológica. Entonces, está bueno aclararlo. Todo el coaching tiene un lado coercitivo y puede ser pequeño o malo, digamos, coercitivo total, que puede dañar muchísimo. Y de hecho hemos visto casos de suicidios, chicos que terminan internados en neuropsiquiátricos, terrible. Pero sí, Héctor, por favor. Mira, yo creo que podríamos decir que ambos, coaching coercitivo, eh, provocan, por ejemplo, un relativismo moral en las personas. No todo es bueno, no todo es malo. Les instalan una idea de causalidad radical. Todo lo que te pasa es tu responsabilidad, no es el ambiente, no es el país, no es la sociedad, no es el desempleo, eres tú. Divulgan sesgos cognitivos y eso impide a las personas apelar a la razón, apelar al pensamiento crítico, lo paralizan. Hay una invasión de la privacidad, hay confesión pública, en algunos casos hay dilución de límites personales, es común que puedan llegar a establecer relaciones eróticos sexuales entre coaches participantes, no siempre, pero bueno, estoy Sí, no, tratando de no, no, listar no, no he visto esas mucho de esos casos, pero características. sí, bajo el abuso psicológico Ahora, puede haber cualquier cosa. por supuesto, en el caso de coaching coercitivo, que es el que a mí me ha preocupado más, este coaching tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, donde se diseñaron técnicas coercitivas con fines militares. Por ejemplo, la silla caliente, que consiste en sentar a una persona al centro y que los demás en círculo le griten todos sus defectos para quebrarlo emocionalmente. Y de ahí empezaron seminarios que se llamaron Insight, de John Roger, luego John Igual, Hanley, que igual pusieron esa técnica la técnicas en utilizan México. muchas organizaciones coercitivas de índole New Age y de índole de creencias, digamos, que lo usan bajo la fachada de culto, como la cienciología, el arte de vivir también lo usa. Hay muchas organizaciones coercitivas que utilizan eso, de la silla caliente. Así es. Luego de ahí empezaron las influencias de un sacerdote británico, Alexander Everett, y otros personajes vinculados, como bien mencionaste, a la cienciología, Ron Hubbard. Hubo un movimiento que se llamó el Sendero eh, de Interno del Alma, y ya luego hubo un personaje, Werner Erhard, que fundó unos entrenamientos. Hoyo también creo que lo usaba. Por supuesto, aunque muchos estén en desacuerdo con eso, ¿no? Y este personaje, Erhard, formó a varios entrenadores de México que acudieron a conocer y aplicar ese modelo, regresaron a México y a partir de ello se desbordó la aparición de grupos como Life Spring, Life Training, Control Mental Silva, Landmark Education, De estas técnicas hablan Psychotronics. mucho de un programa de la CIA, el MK Ultra, que a mí Así es. en una época a mí me habían hablado mucho y yo dije, estando en la problemática y demás, me ha pasado un montón de veces que me llegan casos o cosas y decís, pero esto, nah, esto parece una película. Y cuando vos te pones a leer, es real. O sea, la CIA ha experimentado con todas estas técnicas de persuasión coercitiva al extremo para someter y quebrantar a la gente y lavarle el cerebro. Esto es verdadero. Busquen MK Ultra y van a quedarse espantados. Fíjate que ahí quiero hacer una precisión. Lo que sucede en estos grupos es control mental o persuasión coercitiva. Es decir, hay un cambio brusco, súbito, de creencias, de afectos, de comportamientos, y este cambio es producto de un abuso simbólico, de una violencia psicológica, mientras que el lavado de cerebro, cambiamos nuestras creencias, nuestros afectos,
nuestros comportamientos, porque ahí realmente vemos que nuestra vida está siendo Hay amenazada, una como sucedió, reestructuración por del ejemplo, en pensamiento. Corea. Exactamente. Pero fíjate, aquí lo interesante, y la gente tiene que saberlo, o quizá, o ya lo sabe, pero no lo quiere asumir. Quien trajo estos grupos a México inicialmente fue Gabriel Nosovich, un argentino que con Argentina No, no, Works, pará. Works, No, no, no. ¿Cómo un pues argentino? Works, Si los argentinos somos todos buenos. No, no, ahí estamos mal. tú eres una excepción, Pablo. Pero, ¿sabés? Yo te voy a dar parte de esa historia. ¿Cuándo se van para Sí, claro, México? de Telenoche y Exacto, Tribuna. ¿cuándo se van para México? Cuando un programa, un noticiero acá en Argentina hace un informe, una investigación y los matan. O sea, ese programa Sí, Telenoche en ese claro. momento era lo que más se veía, era un programa de informe, que después lo volaron porque, bueno, cuando tocan intereses y a veces no quieren tener problemas, ¿viste? Entonces prefieren pasar videos de TikTok que hacer informes jugados, cámaras ocultas, y lo dejaron de hacer. Pero le sacaron la cara a estos y a un montón de lugares. Y bueno, estos se fueron de acá de Argentina, pero en realidad mucha gente dice se fueron. No, no se fueron. Lo que No, hicieron, nunca se fueron. migraron algunos a México y acá se separaron los líderes y cada uno creó su organización con nombres distintos, por los cuales terminaron creciendo mucho más. O sea, no es que se desintegraron. Mucha gente pensó, uy, después de eso no. Al contrario, hay muchos que me llegan muchísimas denuncias de grupos de estos, pero que son terribles del coaching, y son esta misma Sí. gente, pero con otro nombre. Y además aprendieron a ya no denominarse coercitivos, porque pues eso era autoacusatorio. Empezaron a usar eufemismos más variados, sanando tu vida, coaching insight, coaching No, no, ontológico, samurai no, no, y yo game. lo que he visto que han dejado de usar la palabra coaching. Ah, No claro, usan estoy de coaching. acuerdo. Dicen, por ejemplo, espacio crear, espacio puente. Le ponen nombres distintos. Inclusive muchas veces se inscriben como fundaciones sin fines de Ujú. lucro, que tienen un espacio de... O sea, te llenan tanto la cabeza que vos decís, lo que hacen es distraer y confundir a sus víctimas para captarlas. Entonces, vos decís, ¿qué es este lugar? Cuando vos le preguntás a ciencia cierta, ¿y qué hacen? Como muchos como Master Income y estos que están con el tema de las criptomonedas y el tema financiero, cuando a mí me intentaron captar hace una semana y media, que de hecho me siguen mandando WhatsApp todos los días, tenemos un Zoom, y ni saben quién son, ¿no? Sí. y, y cuando vos le decís, bueno, pero decime a ciencia cierta, ¿quién son? ¿Qué hacen? ¿Cuánta plata tengo? ¿Tengo que poner plata? Espera una hora que cuando llegue el momento, siempre hacen lo mismo. En el coaching pasa lo mismo. Vos le preguntás y te van a decir, espera, escuchalo, claro, porque primero quieren que te capten, que te llenen la cabeza de fantasía, y después, claro, después te olvidaste de la racionalidad de preguntar, che, pero tengo que poner plata, ¿cuánta plata voy a ganar? Porque vos cuando le preguntás eso no saben qué decirte, ¿viste? Sí, sí, por ejemplo, faltó otro término, ingeniería de lo imposible, eso es uno muy común. Eh, pero finalmente, Pablo, lo que hacen es lo mismo. Eh, Siguen sin aplicar un filtro para personas con algún tipo de enfermedad mental. Ahora se cuidan más y lo que hacen es Qué aplicar buen punto. Qué buen cuestionarios. punto eso. Qué buen punto que tocaste. Eso es lo que la sociedad no suele ver. Que hay un montón de personas que tienen patologías previas y al ser captados por este tipo de organizaciones o por cualquier otra, porque todas ofrecen sanaciones mágicas, realmente esas Sí, patologías que no son tratadas se agravan muchísimo. Y lo que vos habías hablado hace un ratito, que no te quise interrumpir, que vos contabas que todo depende de vos. ¿Y por qué te dicen todo depende de vos? Porque ya se están lavando las manos, porque saben que lo que te están diciendo es falso. No funciona nada de lo que te están dando como herramientas en la vida real. Entonces, ¿qué te dicen? Si la meta es ser millonario y no vas a ser millonario, entonces, ¿qué te van a decir? Y mirá, una vez que te sacaron todo el dinero, te van a decir, ¿sabes qué? No pusiste las ganas suficientes. No fuiste el líder que tenías que haber sido. No es nuestra culpa, es tu culpa. Y lo peligroso en esto ujú, es que como se han expandido en tantos ambientes, en lo deportivo, nutrición, en un montón de temas de salud, que las personas realmente se sienten
doblemente defraudados, y yo lo que he visto, que caen en una situación, en pozos depresivos terribles, en los cuales mucha gente, pero mucha gente, se termina suicidando porque realmente dicen, no sirvo ni para esto. Entonces, esa gente que se suicida, que asesinan a esta gente, estas organizaciones, no sale en ninguna estadística, porque para el gobierno y para el Estado son depresivos que se suicidaron, pero no investigan cuál fue la causa, si alguien indujo a esa persona a ese estado de depresión, a esa mala praxis médica, a ese fraude, a esa estafa sanitaria. Entonces, está bueno lo que vos estás mencionando, y está bueno mencionar que muchas universidades están siendo parte de todo esto. Fíjate, Pablo, que esto que dices es quizá nuclear. Las personas llegan a este límite, a estos cuadros de ansiedad, de depresión, de brotes psicóticos, de intentos suicida y suicidas, o ya realmente consumar el acto suicida, producto de las estrategias de trabajo que usan dentro. Son estrategias confrontativas, son ejercicios dialogales, vivenciales, catárticos, que provocan cambios emocionales de manera muy veloz, pero además superficiales. Es producto también del control sectario que ejercen sobre ellos, por ejemplo, mediante el uso obsesivo de un argot, te mando un 4, body, todo este tipo de cosas, la insistencia en la firma de compromisos con el grupo, por la Cuando le presión piden que incisiva y capten sospecho del en un staff. nivel te piden que captes a 10 o 11 participantes, en los cuales yo he visto la desesperación de las personas para que no los expulsen, para que sigan siendo parte de esa familia, para alimentar ese grupo de dependencia, como la adicción que tienen, le dicen tenés que captar a 10, 12, y yo veo a chicos desesperados captando a los hermanos, a los padres, terrible. Y muchos de estos le pagan porque lo ven tan desesperado que realmente le pagan el curso y van. No es una casualidad, Pablo, que los entrenamientos estén organizados habitualmente en tres niveles jerárquicos, que tengan horarios extensos y atípicos, porque eso es precisamente lo que logra es quebrarlos, hacerlos pasar de la condición de captados a adoctrinados. Lo conocemos muy bien. Y lo que mencionas de la infiltración que han logrado universidades, empresas, sistemas de salud, escuelas. Nosotros aquí hemos denunciado una y otra vez que se han infiltrado, por ejemplo, con jueces en la Procuración de Administración de Justicia, que se han involucrado a través de dependencias como la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en empresas, organizaciones que con el pretexto de motivar a sus empleados, los meten a un entrenamiento. Entonces, realmente ahí las empresas no son tontas, saben que siempre va a ser más sencillo a darles porras psicológicas a los colaboradores que organizar planes de vida y carrera, salarios dignos, ¿Viste una Amazon? ¿Viste reinserción Amazon que puso urgente. una cabina para que los empleados puedan encerrarse ahí y poner un monitor con mindfulness, musiquita? Y esto es terrible porque realmente yo estas técnicas de persuasión coercitiva, de control mental, las conozco desde niño porque las he vivido, me las han aplicado a mí mismo. Entonces, Claro. a mí que no me vengan a decir, sí, son positivas, porque en la realidad no son positivas, no son positivas. Ojalá servirían a la sanidad mental aplicar estas técnicas tan perjudiciales, porque en la realidad que yo diría, bueno, hacer de algo tan negativo algo bueno estaría bueno, pero realmente no es bueno. ¿Por qué? Porque encierran a la persona en una burbuja de fantasía, de estar sobre algo que no es real, y realmente cuando salen de la cabinita y se tienen que encontrar con que tienen que hacer 12 horas más de laburo, que no tienen una prepaga buena, que no tienen un hogar digno, que no pueden darle a sus hijos lo que le podrían dar. O sea, por eso estamos viendo cómo desde la extrema derecha desde muchas corporaciones muy capitalistas, que aclaro, no estoy en contra del capitalismo, pero sí en contra del capitalismo despiadado que quiere esclavizar a la gente, porque realmente están utilizando estas técnicas para lo mismo que se utilizan dentro de las organizaciones coercitivas.
adormecer la mente, crear esclavos felices que trabajan 12 horas y te dicen, pero ponete la camiseta, somos una familia, vamos a salir adelante. Y en la primera de cambios, al primero que van a rajar, al primero que van a despedir de ese trabajo, es a esa persona. Y cuando lo despidan, ¿cuál es el dolor? Que si no te hacen todo ese lavado de cerebro, vos decís, bueno, era normal, era un trabajo, se quedaron sin trabajo, pero cuando vos te despiden de una supuesta familia, porque eso es lo que ellos dicen, el trabajo va a ser tu familia, somos un equipo, y cuando vos de la noche a la mañana te despiden porque bajan las ventas, vos decís, che, pero no éramos una familia, ¿dónde quedó la familia? Entonces, el daño es mayor y inducen a sus empleados que despiden a una depresión mayor, porque no es lo mismo que te despida tu jefe, que te despida el que es tu motivador, tu hermano, y no es tu hermano, es tu jefe, te pagan el salario, vas, cumplís su rol y te explotan lo más que pueden, porque la realidad es así, las empresas siempre quieren sacar mucha más tajada de lo que pueden y así estamos con la equidad, no hay una equidad social, entonces está complicado el tema. Eh, ¿Sabes? Creo que a partir de lo que dices, podemos usar una analogía, una comparación, para que la gente pueda entender de una vez por todas los riesgos del coaching. En la obra teatral, El hombre que se convirtió en perro, así se llama, es una obra de 1967-68, si mal no recuerdo, de un excelente escritor, Osvaldo Dragún. Hay un extracto que dice textualmente, y a mí me encanta, y por eso se las pongo como ejemplo, dice textualmente, eh, es un diálogo entre una persona que va a solicitar empleo y el reclutador. Y el que va a solicitar empleo dice, ¿hay vacante? Y el reclutador le contesta, ¿sabe ladrar? Y el candidato le dice, sé sonetos de Shakespeare. Y entonces le contesta el reclutador, no, no hay vacante. El candidato dice, wow. Y el reclutador le contesta, contratado. ¿Cuál es la reflexión? Un coach te ayuda a convertirte en un buen perro. Un especialista en la salud mental te acompaña a escuchar tus sonetos. No sé si Muy quede bueno, claro, pero muy bueno. a lo que quiero llegar es que hay un trabajo de domesticación. Detrás del coaching hay una intención clarísima del triunfo del pensamiento empresarial, de la transformación del hombre en un simple instrumento, donde nuestra mente está al servicio del imperativo socioeconómico, donde nosotros solamente somos instrumentos, completamente en contra de esta idea kantiana de Manuel Kant de no instrumentalizar, y precisamente por eso los coaches pues le otorgan al hombre y a sus cursos, entrenamientos, pues un carácter meramente utilitarista, instrumental, sin preguntarse a quién demonios sirve esa utilización. Entonces, yo creo que esta anécdota, esta analogía les puede servir a las personas para entender esas diferencias. Muchos dicen que soy demasiado severo, es que quizá no han visto ni atendido a personas que han perdido su empleo, que han perdido su pareja, su familia, sus casas, sus bienes más preciados, que se han suicidado, que han tenido brotes psicóticos, episodios depresivos, ansiedad, que llevan 5 o 10 años y no han podido recuperar los vínculos que en algún momento, como producto del ingreso, estos grupos rompieron. Entonces, obviamente yo no los voy a convencer, pero lo que sí les quiero compartir es que esto, bien lo decías al principio, Pablo, somos muy pocos los que nos dedicamos a explicar qué es lo que puede suceder. En España está Miguel Perlado, en Argentina tú, en México quizá yo, y aquí lo otro, Pablo, nosotros vamos muy atrasados en cuestión de marcos legales. Hemos intentado establecer una iniciativa de ley, primero con Iván Textra, un diputado del PRD, partido aquí en México, cuyo interés era meramente mediático, no le interesaba. Después nos pusimos en contacto con el diputado Ulises García Soto, con él se armó la iniciativa. Esta iniciativa pretendía adicionar el artículo 73 bis a la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud aquí en México supervisara estos grupos de coaching coercitivo, de instrucción, de desarrollo humano, pero desgraciadamente la ley se votó, se desechó. Entonces, ya luego entendimos por qué. Nuestro gobierno está lleno de gente que ha pertenecido
como miembro a grupos como Nexium, que tienen una gran cercanía con grupos evangélicos, con grupos como La Luz del El Mundo, tema en es fin, que y es un estas fenómeno organizaciones social. coercitivas básicamente lo que hacen es generar mucho dinero, dinero ilícito, que es volcado al financiamiento de campañas políticas, inclusive en la última década que ahora nos empezaron a dar bola a los políticos. ¿Por qué? Porque antes financiaban campañas políticas de cualquiera y ahora están creando sus propios partidos políticos en los cuales impulsan a sus propios candidatos y ganan. Entonces han visto que son muy peligrosos y que realmente no es buen negocio transar, pero realmente hay muchos que siguen, están muy involucrados dentro del poder, muy involucrados de distintas maneras, no solo... eh, esto es un negociado, fíjate que hay un montón de pseudoprácticas que fueron aceptadas en la sanidad, que hoy en día sabemos que son pseudoprácticas que realmente no sirven y así todos las siguen manteniendo. O sea, un ejemplo es la homeopatía, o es un claro ejemplo. O sea, hay médicos que, inclusive hay un montón de médicos que no toman conciencia, que recetan yoga, reiki, flores de Bach. Y realmente nosotros estamos, acá por lo menos en Argentina, están tomando conciencia porque nosotros hemos denunciado a varios y realmente es grave lo que le puede suceder. Porque hay una mala praxis médica y hay un daño que es terrible. Entonces, nosotros lo hemos apurado y hay muchos médicos que han tomado conciencia y han dejado estas prácticas. Pero bueno, lo que sí te quería preguntar, vinculado al coaching, yo lo que he visto que además de proliferar muchísimo, hay muchos gurú New Age o muchos gurú de la autosanación como Ricardo Ponce que han incluido Ujú. estas prácticas, estas técnicas de coaching, porque las técnicas de persuasión coercitiva están dentro de todo esto, pero han hecho una mezcla de estos cursos, de estos seminarios con el tema New Age, donde son gurú, o sea, es raro las mezclas que están haciendo, pero en el caso de Ricardo Ponce lo hemos visto. ¿A vos qué te pareció el caso este? Pues mira, este tipo de personajes, Pablo, en México, desgraciadamente están desbordados. No es el único, se les da espacio en medios de comunicación. eh, Muchas veces están financiados por empresas, por asociaciones civiles. El tipo ya desde hace tiempo había dado indicativos de ser un narcisista, un sociópata. Tan solo en la expresión liberación emocional, la gente tendría que aplicarle un poquito de sentido común, pero pues nos queda claro que el menos común de los sentidos es este, el sentido común. No fue sino que hasta que la youtuber Mary Wing pues lo pudo identificar. A mí me parece muy interesante su testimonio porque deja claro, uno lo escucha y te deja clarísimo este proceso gradual de captación, seducción, adoctrinamiento. Afortunadamente, tuvo la virtud de empezar a contrastar y darse pruebas de realidad con otras participantes, y eso fue lo que le hizo darse cuenta de estoy en un lugar donde las cosas no son normales, lo que menos le interesa es la salud mental o las emociones. Y bueno, también, ¿cómo es posible que hable, por ejemplo, de la posibilidad de provocar orgasmos en las mujeres sin necesidad de tocarlas o de tocarlas directamente en sus órganos genitales cuando, por favor, todo el mundo sabe que eso se configura como una modalidad de abuso sexual? Entonces, ya los indicadores venían. Lo que pasa es que aquí en México hay una serie de lugares que se han convertido en la catedral bananera de estos encuentros, retiros espirituales. Está Pero Tepoztlán, sabes que en todos los está... países hay, ¿eh? Hay lugares, Ah, hay claro, lugares turísticos muy lindos donde han hecho sí, claro. base y los gobernadores y los intendentes de cada municipio los han dejado y muchas veces ellos han comenzado con este turismo New Age porque realmente generan muchas divisas para los lugares y no se dan cuenta que realmente el daño y que están con una bomba de tiempo que realmente les puede jugar en contra.
En el caso de Ricardo Ponce, yo hace un año había hecho publicaciones sobre Ricardo Ponce porque lo vi y bueno, los que estamos en la problemática los reconocemos con tan solo verlos prácticamente. Entonces, es una pena, yo siempre hago hincapié que es una pena que nuestras redes de concientización no sean más grandes, porque la realidad que este caso se explotó, ¿por qué? Porque la youtuber mexicana tenía muchos seguidores, pero si nosotros logramos tener esa misma cantidad de seguidores, sería fabuloso, porque nosotros podríamos salvar un montón de vidas. Imagínate que si yo lo expuse hace un año, todas las víctimas que hubieran zafado, o sea, todas las chicas que no hubieran sido abusadas. Entonces, y así me ha pasado con un montón de casos, inclusive hace un mes atrás, antes que Mayre, ¿no? Mayre Wynn, no, siempre, nosotros, como yo he hecho publicaciones, acá una chica que es actriz, que se llama Malena Pichot, que la conocen en un montón de lugares, Sí, claro. Sí, sí, ella sí. apoya mucho mi lucha y es una mina de fierro en ese aspecto, que tiene mucho coraje. Y había publicado cosas de Ricardo Ponce también, y realmente a ella la siguen un montón de chicas, y se hizo una gran cadena acá en la Argentina. Entonces, cuando saltó este caso en México, realmente me sorprendió porque nosotros ya veníamos con esto, y ya lo teníamos recontra estudiado. Y yo creo que si este tipo se expandía más acá en Argentina, lo íbamos a meter en cana nosotros, porque la realidad es que nosotros trabajamos proactivamente. Cuando vemos que hay alguien que tenemos herramienta para mandarlo en cana, a prisión, acá le decimos en cana, para Claro. enviarlo a Sí, sí, sí. prisión, hacemos las denuncias. Pero así todo, yo viendo el caso, cómo lo han manejado, yo hablé con Mayre por WhatsApp y demás para ayudarlos, y realmente me preocupa cómo está manejado el caso. La realidad que me preocupa. He escuchado muchos abogados de ahí de México, y me preocupa el desconocimiento que hay sobre la problemática. Y aclaro que no solo hablo de la problemática, llevo adelante un montón de denuncias desde hace muchos años y la tengo muy clara en este aspecto de cómo proceder legalmente y qué delitos podrían encauzarse para que este tipo vaya en cana. Y yo les dije, el primer día que yo los puse, yo puse fraude, estafa, evasión fiscal, ejercicio ilegal de la medicina, acoso sexual. Se ven los videos claramente que hay un acoso sexual de las chicas, hay acoso sexual, pero a rolete. Y bueno, ya después cuando hay chicas que fueron abusadas, yo el otro día escuchaba, mañana iba a ser un vivo dedicado a Ponce. Espero poder hacerlo con los testimonios y para profundizar, pero básicamente yo el otro día hice una aclaración porque escuché a una abogada que decía, primero, habló del proyecto de ley nuestro, que se hizo conocido ahora en México gracias a Diego Rusarín y a Simón Leves y demás, que lo quieren, ya hay partidos políticos que lo van a impulsar en México, el proyecto de concientización, prevención y asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas. Y esta abogada, sin haber leído el proyecto, dijo que ese proyecto era inviable porque en la Constitución está el principio de la libertad de culto. Fíjate la ignorancia de una persona que tiene un título de abogacía, y yo por privado le pedí, escúchame, retractate porque no leíste el proyecto y claramente no sabes de lo que estás hablando, y nuestro proyecto de ley no habla de cultos, no habla de religiones, y nosotros en nuestro país tenemos libertad de culto, en todos los países hay libertad de culto. Sin embargo, hemos logrado la ley acá en varias provincias. ¿Y por qué? Porque nuestra problemática no tiene nada que ver con culto y religiones. Nosotros lo que hacemos es otorgarle derechos y reconocer una problemática que existe. Entonces, no tiene nada que ver con los cultos y las religiones. Entonces, bueno, me enojé porque realmente cuando una persona que tiene un título de abogada mete tanto la pata, y no solo eso, después se refirió con respecto a la trata de personas, que en este caso para ella no iría por el lado del camino de la trata, porque no lo ve viable, porque mirá lo que dice, algo que pensaba que había quedado 20 años atrás acá, que una persona adulta, cuando da el consentimiento, no es abuso. Y lo que acá no se ve, que las personas, primero, las personas que fueron abusadas por Ricardo Ponce,
ya habían sufrido un abuso previo, que es la captación de personas en situación de vulnerabilidad para ser abusadas, para vulnerar sus derechos. Entonces la captación es previa. Entonces sí hay trata de personas. ¿Y cómo se puede determinar que hay trata de personas? Cuando un fiscal investiga bien y dice, toma 10 testimonios y las 10 víctimas declaran lo mismo. ¿Cuál era la forma de captación? Y yo tenía un problema de salud, me sentía mal y Ricardo Ponce me ofreció las soluciones mágicas. Yo he visto los mensajes, a todas les decía lo mismo. La captación, las técnicas de persuasión empleadas para captar, corromper. La base fundamental de la ley de trata de personas es el abuso, la coerción psicológica. ¿Por qué? Porque antes, para que una persona sea considerada abusada y que había sido como esclavizada en la historia obsoleta de esta ley, tenía que haber sido encerrada bajo llave, encadenada y sometida físicamente. Entonces, lo que crea la ley de trata de personas, que es la base fundamental de la ley de trata de personas, es la coerción psicológica. Entonces, Claro. esta abogada debería devolver el título, debería devolver el título, claramente. Yo no soy abogado, pero trabajo en casos en los cuales hemos denunciado trata, trabajamos con un organismo especializado en trata, y la verdad que me enojé mucho porque realmente son gente que te tira abajo la lucha con idioteces, porque la realidad no saben. Entonces, si vos no sabes, no hables. Habla de, no sé, temas laborales, de temas matrimoniales, habla de otra cosa, pero la realidad que malinformó a la gente, y lo peor de todo esto, que las víctimas de Ricardo Ponce la escucharon. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora se tiran abajo porque dicen, y mirá, la ley que propusieron para ir contra estas organizaciones, no, es inviable. La trata de personas yo no iría, porque no, es inviable. Entonces, realmente estos abogados que son influencers también y hacen TikTok y Instagram y demás, la realidad es que si yo estuviera en México y pensaría, viste, en accionar, porque realmente yo tranquilamente, como soy el creador del proyecto de ley a la cual ella se refirió, tranquilamente le podría enviar una carta de documento exigiéndole que se retracte o iniciar la acción legal, porque el daño que me está produciendo a mí, porque yo soy un impulsor de esa ley, es terrible, porque estamos haciendo un esfuerzo de 30 años de lucha para que una persona salga a hablar de un proyecto de ley sin leerlo, Héctor. Entonces, he escuchado muchas tonterías sobre este caso y creo que las mujeres, las víctimas deberían eh, eh, asesorarse con gente que sepa la problemática, porque si vos hablas con un abogado que no sabe y demás, yo veo que está como que se está manoseando mucho este caso. Ojalá que no me equivoque, pero no sé, yo acá en Argentina, si hubiéramos tenido el mismo caso, ya estaría en prisión hace rato este tipo, pero Claro. Sabes que ahí déjame hacer tres comentarios. A mí me sorprende cómo este caso no se convirtió en un escándalo brutal. Debería haber sido un escándalo brutal. Tenemos nuestro propio Kay Ranier con sus reservas, realmente. Es un mercadólogo que se convierte en coach, pero en realidad es un depredador sexual, un narcisista, un sociópata, quizá un psicópata, no lo sé. Dos, esta abogada que tú mencionas, pues en realidad no tiene claro la diferencia entre crimen y delito, cosa que tendrá que ponerse a leer, ¿no? El abuso psicológico, por desgracia, aunque se puede acreditar, lo difícil es operacionalizarlo, comprobarlo, pero se puede hacer. en la ley de trata es Y fácil, ¿eh? En claro, la ley sí, de trata de personas es muy fácil. Ojo, ojo, acá en Argentina nos pasa que el organismo especializado en trata y nosotros podemos hacer un gran trabajo, pero cuando esa causa se deriva a un juzgado federal, si el juez y el fiscal no están capacitados, me ha pasado de llevar causas muy grandes que todos los organismos, todas las pericias, todo da perfecto, que realmente hay trata de personas, y el juez tiene la palabra suprema hoy en día, te dice, no, para mí no hay, y te dejan libre a todos, o sea, entonces realmente, si te toca un juez que no está capacitado, o un fiscal como esta abogada que no está capacitada, te tiran abajo todo el trabajo, y nos pasa acá en Argentina, ¿eh? Así que en México deben estar igual.
Estamos, yo diría, y por desgracia, mucho peor, Pablo. Aquí, aunque hay delitos que se pueden configurar, la gente no denuncia. Y es entendible. Es entendible porque sienten vergüenza, porque suponen que las van a criticar, y es lo que menos vamos a hacer con una víctima. Aceptar que hubo manipulación para ellas y ellos les resulta muy difícil. Eso es propio de las Es víctimas, difícil y pero muchas veces no se caramba, reconocen a sí mismas como víctimas, porque, claro, pará, por yo hablé supuesto, de con, hecho, hablé con Mayra, con Wing, y ella, había momentos que no se reconocía a sí misma como víctima, o sea, le digo, vos te das cuenta de lo que te, o sea, yo personalmente, yo te digo, fuiste abusada, o sea, porque no se reconocen, ¿por qué? Porque la sociedad te dice, no, vos diste la palabra, vos aceptaste, no, no, hay una coerción psicológica, hay un abuso bajo, en estado de vulnerabilidad, de debilidad, en la cual una persona que está en un estado superior, porque inclusive eso, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un artículo que agrava la pena cuando el delito lo lleva adelante un líder de un culto, un gurú. ¿Por qué? Porque él está por encima de sus adeptos. Entonces, estando en una posición de poder, es un agravamiento para la justicia argentina. En vez de darte 20, te dan 30 años. Entonces, realmente a mí me llama la atención. Yo sé que estamos en todos lados jodidos con el tema de las leyes. Pero vos para hablar de algo tenés que saber, qué sé yo. de hecho, Héctor, Pablo, ¿recuerdas que esto lo habíamos platicado y denunciado en un video previo cuando Aislinn Derbez ah, entrevista a otro gurú, a Gabo, no recuerdo el no, bueno, nombre, pero ahora y dice que cómo no, que ahora dice que está arrepentida. ajá, eso es lo que me llamó la atención, se deslindó inmediatamente, ¿no? Sí, dice, supuestamente dicen que está arrepentido. Yo vi una parte del vivo y la realidad que Diego Rusarín me parece un tipo súper inteligente, es un tipo que te puede argumentar y debatir de una forma espectacular, que lo envidio. Se lo dije 10.000 veces, o sea, realmente es admirable la capacidad que tiene y yo sé que él fue muy caballero y no la quiso destruir. Creo que la gente se dio cuenta de que ella quiso en muchas ocasiones como embaucarlo, llevarlo para su lado, y él muy inteligentemente y muy susceptiblemente la dio vuelta. Pero realmente sí, Aislinn, cuando hicimos el video, hicimos sobre un coach justamente que ella promocionaba, pero más allá de ese coach, promocionó a un montón de gurús, a un montón de pseudoprácticas, a un montón de Ricardo Ponce. Entonces, yo, la realidad, que si ella realmente se dio cuenta, lo aplaudo. Sería fabuloso. Y ojalá que ella nos ayude a reparar todo el daño que ha generado, porque es mucho el daño que ha generado. Ojalá, yo creo en las personas, yo creo que uno se puede equivocar, pero tiene que trabajar en enmendar el daño que ha ocasionado. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.